vamos a noticias que nos gustan, Héctor, nos gustan mucho. Noticias macro. Así es, la semana pasada Rafa nos comentaba que estaba interesado en saber las consecuencias de esta impresión desmesurada de billetes de dólares. Y bueno, pues justo Rafa tocaste un tema que tanto a Pau como a mí pues nos encanta. Y hemos dedicado pues el programa de hoy a explicar de modo superficial, porque esto es un problema que es bastante grande, ¿no? Que tiene muchas consecuencias, causas y efectos, pero vamos a dar ¿cómo decirlo? Un punto de vista así un poco global. Totalmente, muy objetivo sobre todo, y además ese tema es tan importante y es tan decadente que lo hemos separado en dos partes. Esta sesión será de conceptos, definiciones para conocer qué pasa, qué está pasando, qué pasa con el dólar, y la siguiente clase, la semana que viene, hablaremos sobre las consecuencias que tiene todo esto, porque queremos separar estos dos conceptos porque creemos que son súper importantes para entender cualquier actividad económica, y si queremos estar al tanto, al día y a la hora de cualquier noticia económica, hay que saberlo. Eso es, o sea, todo lo que vamos a comentar hoy se puede aplicar a cualquier tipo de inversión, porque es un efecto que llega a todos los mercados. Empecemos entonces con el dólar, Héctor, porque el dólar, si tú vas a cualquier conferencia, cualquier reunión y empiezas hablando del dólar, siempre quedas genial, porque vas enterado y quedas perfecto. Entonces nosotros vamos a hablar del dólar. Eso es. Pero vamos a empezar, como dice un dicho, ¿no? Cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría. Entonces, vayamos qué pasa, vayámonos al otro lado del charco a ver qué pasa con el dólar y con Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco esta evolución, este bagaje que ha tenido el dólar, Héctor. Eso es. Bueno, Mauro, si puedes mostrar, que ya lo veo por pantalla, el gráfico del dólar. Este gráfico lo que representa es el poder adquisitivo de un dólar a lo largo de los últimos 100 años, más o menos. Entonces, si nos situamos al principio del gráfico, en el 1913 es cuando se crea la Reserva Federal, el Fed, este banco, ¿no?, que lleva la batuta y decide cuándo se imprime y cuándo no. Y esta institución la formaron ciertas familias que, bueno, se convirtieron en los dueños del mundo en su momento y, bueno, abandonando teorías conspiratorias, ¿no?, y tal, pues de ahí, desde esa formación, saltamos a más adelante. Bueno, pasamos a 1929 por el crack del 29. Eso es, un hecho muy importante, el crack del 29. Y crisis económica. Eso es, pasamos dos cosas muy importantes que son la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y entonces, ¿qué pasa? Que para financiar estas guerras, pues la teoría monetaria por la que se basa el Fed, sobre la que se rige, pues le indicaba que había que imprimir dinero para financiar estas guerras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos al año 1944 en el pacto de Bretton Woods y entonces dicen, ojo, vamos a echar el carro porque estamos imprimiendo mucho dinero y no hay nada que lo respalde. Quiero decir, llevamos toda la vida haciendo intercambios con oro, con piedras preciosas, con cosas que son escasas, que son finitas, y ahora lo que estamos haciendo es que nos estamos convirtiendo en los amos y señores del dinero, ¿no? O sea, estamos imprimiendo dinero sin ningún respaldo detrás. Eso es, y entonces en Bretton Woods dicen, vale, el dólar sigue el patrón del oro. ¿Y qué quiere decir? Que si tengo $1, yo puedo ir a la Reserva Federal y pedir lo que me corresponde en oro. El equivalente al oro. Pero bueno, como veremos... vayamos un poco... Eso es. Vayamos un poco a la actualidad, que es lo que más nos interesa, ¿no? Este pacto, un poco a la actualidad, cabe recalcar que en 1971 este pacto ya dicen que ya no sirve para nada, y en 1971 el presidente Nixon dice que ya está, que se acabó el patrón oro y ahí es cuando empieza la fiesta del dinero. Cierran el chiringuito para empezar a imprimir. Le dan al botón de imprimir y eso es una fiesta. Y entonces llegamos a la actualidad, donde imprimimos dinero cada vez que hay una crisis o tenemos un problema. Entonces, me gustaría dar un símil con el siguiente gráfico, relacionando el valor del oro actual, como os comentaba Héctor antes, con este fenómeno, la oferta monetaria, que básicamente es la cantidad de dinero que hay en la economía y cómo se está aumentando, pero a chorros, ¿no? Sí, si comparamos las dos gráficas vemos que se contraponen. Cuando una disminuye, la otra aumenta. Es una relación inversa. Eso es. Entonces,
vamos a construir la casa, ¿no? Entonces tenemos la base más o menos ya establecida. Sí. Entonces vayamos a ciertos conceptos que quizá para nosotros son nuevos o quizá para nosotros nos suenan un poco, pero vamos a definirlos bien, empezando por el principio, ¿no? Empezando por abajo. Entonces, ¿para qué sirve realmente el dinero, Héctor? Simplemente prácticamente para dos cosas. La primera, y la más importante, la que más conocemos nosotros, el método de transacción, de comprar y vender, ¿vale? Y la segunda, básicamente, un valor refugio, donde nosotros nos sirve para ahorrar, ¿no? Eso es, un método donde nosotros guardamos el valor que realizamos mediante el trabajo, mediante cualquier otro ejercicio en el que conseguimos unas ganancias, pues lo representamos en dólares. O en nuestro caso, aquí en España y en la Unión Europea, en euros, ¿no? Pero cuando hablamos de euros y tal, hablamos de dólares al final. Totalmente. Entonces, vayámonos a un poco más a otra pregunta existencial. ¿Quién domina? ¿Quién controla todo este dinero? ¿Quién tiene el clic para imprimir? Hemos dicho antes, el Banco Central, que básicamente hace dos funciones: controla la masa monetaria y la segunda maneja los tipos de interés. Con estas dos cosas controla la economía. Déjame realizar un inciso para el que no lo sepa. El Banco Central nos referimos a la Reserva Federal. Lo que pasa es que la Reserva Federal es en Estados Unidos y su prolongación en el resto del mundo, en diferentes áreas, sería por ejemplo el Banco Central Europeo, el de Japón. Entonces están esparcidos por todo el mundo y la Reserva Federal es como el origen, el que manda, básicamente. Entonces, vayamos a la actualidad, vayámonos con la pregunta que nos hizo Rafa, básicamente, que era ¿qué pasa con la devaluación del del dólar? ¿Seguirá? ¿Se va a apreciar? Entonces nosotros, en nuestro laboratorio, hemos hecho nuestros análisis, nuestros estudios, y hemos sacado dos conclusiones. Hay dos vertientes. La vertiente de los gestores de fondo, que es las personas, las instituciones financieras, que son las que básicamente dominan este control de los mercados financieros. Los mercados financieros. O sea, los índices, pues al final lo mueven las grandes ballenas, que son los grandes gestores de fondo. Las grandes entidades. Y luego, por otra parte, ¿qué tenemos? Tenemos, como he dicho antes, la FED. Quien tiene este control del tipo de interés y quien tiene este control de la oferta monetaria. Entonces, aquí tenemos dos visiones, dos opiniones diferentes, Héctor. Así es, no es que sea una opinión, sino que la conseguimos mediante el análisis. Entonces, exacto. Normalmente, como inversores, nos interesa escuchar a los gestores de fondo, porque si escuchamos a los que ganan dinero de verdad, entonces los podemos replicar y podemos llegar a obtener ganancias, ¿no? Pero como veremos ahora, no siempre es así. Totalmente. Hay que tener en mano el análisis. Porque nosotros somos especuladores de bien. Y donde va la tendencia, donde va la fuerza, nosotros vamos hacia allí. Si los gestores de fondo dicen que la tendencia va hacia allí, pues nosotros al menos lo seguiremos o lo escucharemos a ver qué dicen, ¿no? Entonces, básicamente, estos conceptos los analizaremos a corto y a largo plazo. Pero vayamos primero los gestores de fondo, ¿no? ¿Qué dicen los gestores de fondo, Pau? Pues básicamente, actualmente tienen la mayor posición de posiciones cortas, ¿vale? Contra el dólar en toda la historia. O sea, que han apostado la mayoría de ellos a que el dólar va a caer, ¿no? Va a caer, totalmente. Y, por otro lado, tenemos, como he dicho, la FED, que está tocando un poquito el tema de los tipos de interés que ya comentamos anteriormente, y básicamente vemos que la curva de tipos está en una tendencia alcista, está subiendo. Espérate, que a ver si conseguimos la diapositiva de la curva de tipos, que no sé. Sí. Ahora. Perfecto. Sí. Entonces vemos que está subiendo. Y cuando la curva de tipos sube, ¿qué pasa, Héctor? Quiere decir que están bajando las tasas de interés. Como comentamos la otra semana, cuando bajan las tasas de interés para estimular la economía, la expectativa es que a corto plazo se recupere, ¿no? Entonces, la semana pasada, hace 2 semanas, veíamos el gráfico del yield. Y entonces esto es básicamente la curva de tipos. Pero nosotros, Héctor, como mejor sabemos y analizamos y estudiamos las cosas, es mediante el famoso gráfico, nuestro mejor amigo. Entonces ahora Mauro nos hará este análisis en el gráfico, a ver cómo lo vemos. Si lo vemos alcista, si lo vemos bajista, a corto, largo plazo. Mauro, no te quito más el protagonismo. Vamos contigo. Muy bien, gracias compañero. La verdad que me están dejando con la boca abierta con tanta información de tan buena calidad. Y lo único que vamos a hacer en este análisis es situarnos con respecto al dólar precisamente. Y para ello vamos a utilizar
el dólar index, que es una cesta de monedas en contra del dólar, es decir, la cotización del dólar contra las demás. Yenes, euros, neozelandeses, australianos, francos, todos unidos en contra de la única moneda que es el dólar. Como vemos, estamos en gráfico semanal y la tendencia, ¿sí?, se muestra bajista. ¿Por qué? Porque tenemos máximos, ¿sí?, que se han ido respetando y actualmente hay un intento de contraponer este primer movimiento bajista, pero estamos en lo que se llama un movimiento lateral o un movimiento donde el precio no está pudiendo avanzar ni alcista ni bajista. Pero como tenemos esta fuerza principalmente, vamos a mantener esa postura bajista, ¿vale? Porque todavía los puntos importantes, es decir, que la base de este movimiento bajista no se ha atravesado y tenemos estos puntos de partida donde simplemente hay rupturas pero no hay continuidad, ¿vale? Esto es un análisis macro, es decir, que el precio continuaría bajista a largo plazo, pero nos encontramos al corto plazo en este movimiento, ¿vale? Que lo podemos enmarcar de esta manera, ¿sí? Para eso voy a pasar ahora al gráfico diario para ver un poco más de cerca la situación y así lo analizamos. Vale, ¿qué nos encontramos aquí? ¿Vale? De la misma forma que analizamos el gráfico macro, vemos este punto máximo de aquí contra este de aquí, ¿vale? Y el precio está enfrascado, está metido dentro, ¿sí? Tenemos este movimiento alcista donde se han ido rompiendo todos los puntos importantes y ahora mismo lo tenemos por debajo, ¿sí? Es decir, inclinado hacia la parte de abajo del canal, ¿sí? ¿Qué sucede? Que ahora mismo tenemos estos puntos de referencia, ¿vale? El movimiento actual está mostrando fuerza alcista, es decir, para sacudir, si se puede decir de alguna manera, todos esos fondos de inversión que se han ido posicionando en contra del dólar, ¿qué va a hacer el dólar? Evidentemente subir, pero mantenemos que es una subida a corto plazo. ¿Qué es lo que esperamos para el dólar en los próximos semanas, meses? Es que se alcancen estos puntos de referencia, ¿sí?, estos puntos altos, probablemente con una ruptura, y a partir de aquí, si el movimiento puede continuar subiendo, pues ya buscaríamos situar el precio en puntos más elevados, es decir, que la corrección se podría ampliar. Si el precio sigue manifestando fuerza, es decir, si el precio tiene velocidad a la hora de romper estos puntos de referencia, podemos interpretar de que el precio podría seguir subiendo hasta llegar a la parte alta del canal. De momento, el precio está corrigiendo, ¿sí? Hay fuerza, es decir, la corrección del dólar tiene fuerza, y mientras que estos puntos no se quiebren en el sentido contrario, vamos a seguir manteniendo que el dólar va a seguir subiendo contra el resto de divisas, contra el resto de monedas. Y para resumir, de momento esperamos que esta corrección dure durante algunos meses más o semanas, pero si empezamos a ver que estos puntos bajos, ahora mismo el punto más importante, el nivel más importante está en torno a 90, si en el index dólar vemos que el precio empieza a bajar por debajo de 90, ahí podríamos decir que este movimiento tiene continuidad, ¿vale? De momento vamos a contemplar de que se encuentra en un movimiento correctivo, ¿sí?, de este primer movimiento direccional, para luego ver si se rompen estos niveles o si la corrección es bastante más profunda, ¿vale? Por supuesto, siempre dejamos la puerta abierta tanto para que el precio suba como para que el precio baje, así que nuestros puntos de referencia están en 90 y en 95, ¿sí? A partir de aquí, cada uno que pueda tomar sus propias conclusiones. Vuelvo a pasar con mis compañeros que seguramente tenemos más cosas que aclarar. Bueno, Mauro, me gustaría comentar que antes he dicho que para beneficiarnos de los mercados financieros teníamos que seguir a los mejores, pero como hemos visto, los mejores se han equivocado, porque estamos viendo cómo están sacudiendo, se están viendo heridos, ¿no?, en estas posiciones cortas que habían adoptado, porque a corto plazo está subiendo. Entonces, lo que me gustaría recalcar es que siempre debemos tener nuestro propio sistema. Nunca debemos copiar a los demás, debemos escucharles, pero debemos tener nuestro propio sistema de especulación. Tenemos que saber siempre qué dicen, tanto si nosotros creemos que tienen opiniones buenas como opiniones contrarias a la nuestra, siempre se tiene que escuchar, y para así luego nosotros hacer nuestra búsqueda, nuestro análisis, nuestro estudio y sacar mejores conclusiones, pero siempre llevándonoslos a nuestro terreno. En este caso, pues por ejemplo,
en los gráficos, ¿no? Entonces, para entender un poco mejor todo el comportamiento de la economía, es necesario entender y definir dos factores importantísimos. El primero es la oferta monetaria, como hemos dicho antes, y el segundo es la velocidad de circulación del dinero, Héctor. Porque actualmente, como tú sabrás, la gran mayoría de economías se rigen por sistemas económicos keynesianos. Entonces, que básicamente se rigen en aumentar la oferta monetaria. En Romano Paladín, imprimir más dinero. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con esto, Héctor? ¿Qué hay que ver con esto? Incluir la otra parte de la ecuación, que es estudiar esta velocidad de circulación del dinero, ¿vale? Que es la que hará que el punto determinante entre que si la actividad económica, la economía, pues se va a estimular, va a crecer, o realmente se va a estancar o va a permanecer donde está. Entonces, antes de seguir, me gustaría comentar, para el que no lo sepa, que ha mencionado a Keynes. Bueno, Keynes es un economista inglés es un economista inglés que marcó las bases de las pautas de macroeconomía que hoy en día seguimos. Y de ahí, pues surgieron diferentes corrientes como, se opusieron otras corrientes como las de la escuela austríaca, que defienden que no se debe imprimir dinero de tal forma, sino que debe haber un valor como el oro o algo que sea escaso, algo tangible, un valor tangible que respalde esto. En cambio, la MMT, la teoría monetaria que sentó las bases de lo que hoy en día funciona como el sistema financiero de Keynes, pues no tiene control. Entonces, lo que tenemos actualmente. Eso es. Entonces, para mucha gente, como hemos llegado a un punto, hemos alcanzado grandes avances tecnológicos, para mucha gente lo hemos hecho bien. Sin embargo, para otros economistas, pues no lo estamos haciendo bien, porque estamos llegando a unos puntos de deuda enormes. Importantísimos. Entonces, al final vivimos en gobiernos y países basados en deuda, ¿no? Que esto lo explicaremos mejor la semana que viene cuando hablemos sobre todo de inflación. Eso es. Entonces, vayámonos conceptos que tenemos que recalcar: masa monetaria, M1, M2, velocidad de circulación del dinero. Vamos a explicaros un poco por ahí por encima para que tengamos todos claros estos conceptos importantísimos, ¿vale? Uh-huh. La masa monetaria, ¿qué es? La base monetaria es la cantidad de dinero que está en circulación en una economía en un determinado momento, en un tiempo, ¿vale? Pasamos al siguiente, la M1, M2, que hemos visto tanto sobre todo los economistas o gráficos, ¿no? La importancia de la oferta monetaria, que después vendrá respaldada con este maravilloso gráfico que ahora veremos en una imagen. La M1 básicamente es todo el dinero en circulación que hay en la economía más los depósitos bancarios, ¿vale? Y la M2, pues es lo mismo más el crédito. Quiere decir que si yo pido un préstamo y lo tengo en el banco, pues en la M2 se recoge este dato. ¿Y qué hemos visto hace menos de un año, este último año, donde la Reserva Federal ha inyectado más de 14 billones de dólares a la economía estadounidense? Esto está justificado por la crisis del COVID y como vemos aquí en el gráfico, pues ha habido un gran salto, ¿no?, en la M1. Totalmente, o sea, estamos hablando de valores históricos que básicamente esto lo vamos a estudiar con mucho detalle, sobre todo los siguientes años, ¿no? Entonces, ¿por qué han hecho esto? Porque básicamente se respaldan esta teoría de que se tiene que imprimir dinero para estimular la economía y el crecimiento económico, sobre todo en este caso de Estados Unidos. Pero, por otro lado, no tienen en cuenta la velocidad de circulación del dinero, que es el punto determinante para ver si hay inflación, si no hay inflación, si hay crecimiento o no hay crecimiento. Pero actualmente la velocidad de circulación del dinero es casi nula. ¿Por qué? Porque la gente no gasta, la gente no sale de viaje, la gente no compra, la gente... Dime, Héctor. En tiempos de incertidumbre, como en la crisis actual, la gente lo que quiere es ahorrar, ¿no? Y entonces, aparte, los paquetes de estímulo no se los dan directamente a la gente. Hemos visto que en Estados Unidos, pues ahora históricamente se está empezando a ofrecer pues estas pagas, ¿no?, de ayudas, pero esto no siempre es así. Normalmente cuando hay un paquete de estímulo va dirigido a las empresas y a los bonos que emiten los gobiernos. Sobre todo las entidades financieras, quien controla y maneja el cotarro.
básicamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir la velocidad de circulación del dinero? Es la cantidad de veces que pasa el dinero de una mano a otra, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy difícil de controlar realmente, ¿vale? Porque tú no puedes controlar cuántas veces, por ejemplo, yo esta tarde que voy a comprar al súper, lo que he pagado, después ese dinero dónde va, después que se compra con eso, que se vende y las transacciones que existen mediante mi paga. Entonces, los economistas y la gente macro, ¿a qué se basa? Pues básicamente a la teoría cuantitativa del dinero, que es básicamente saber controlar o saber tener una objetividad sobre esta velocidad de circulación del dinero. Y básicamente tiene en cuenta dos conceptos, que son el índice de precios real, sobre todo, y el otro lado, el PIB real. El Producto Interior Bruto, que es un indicador que utilizamos para medir el crecimiento económico de un país. Y si al final tienes en cuenta estas dos vertientes, por un lado la oferta monetaria y por otro lado la velocidad de circulación del dinero, puedes sacar conclusiones hacia dónde puede ir la economía, hacia dónde estamos actualmente y sobre todo qué pasará en un futuro, ese término de incertidumbre, ¿no? Y básicamente, para hacer un modo de conclusión, finalización un poco del noticiero, sé que ha sido hoy muy tostón, que seguro mucha gente se le cae la cabeza al suelo. Hemos pegado una buena chapa. Entonces, quiero recalcar sobre todo un término fundamental que es la confianza. La confianza en los objetos, la confianza en las monedas, la confianza en las divisas. Eso es, o sea, antes he comentado que, por ejemplo, el oro es un valor que es escaso en la naturaleza. Sin embargo, actualmente lo que estamos utilizando es papel que creamos de la nada, y ya ni papel, porque al final es una cifra electrónica. Entonces, este sistema por el que nos regimos, que está marcado por los gobiernos, al final es fe y confianza del ciudadano. Si un día decidimos que esto ya no sirve, esto se viene abajo, por mucho que el gobierno diga tal, aunque esto es prácticamente imposible que pase, porque los gobiernos son emanaciones de la sociedad que al final seguimos las normas que ponen porque nosotros los escogemos a los gobernantes, ¿no? Entonces, pues aquí lo ligamos con el tema de que no estamos utilizando una divisa que sea finita, sino que estamos siendo dueños y señores del dinero y no estamos controlando lo que estamos haciendo. Y bueno, y a modo de para acabar, me gustaría recalcar un meme que hemos visto, a ver si lo puedo poner Mauro, última diapositiva, ahí que básicamente lo que nos quiere decir es que ¿qué hace la Reserva Federal cuando hay crisis? ¿No? Entonces, cuando hay una crisis, sea del tipo que sea, imprimir dinero. Saca la máquina de impresora y imprimir dinero. ¿Funciona? Bueno. No, pues más. ¿Funciona ahora? No, más. Hasta que algún día, supongo por arte de magia, dejaremos de utilizar este sistema, no se sabe. Sí. Hemos visto que, como hemos visto en el gráfico, la curva del dólar está casi limada, casi con $1 ya no puedes comprar nada. Sin embargo, hace muchos años sí, ¿no? Entonces todo esto al final llegará un momento que va a petar. Ahora, no sabemos cómo ni cuándo. La semana que viene hablaremos sobre la consecuencia que tiene todo esto, que tiene nombre y apellidos, se llama inflación. Y es un tema muy importante porque nos afecta en el sueldo que ganamos cada mes y en nuestro día a día. Entonces, si quieres protegerte de ella, lo que debes hacer es ver el programa de la semana que viene. Sobre todo porque esta semana hemos explicado las dos vertientes, las dos partes de la ecuación, la oferta monetaria y la velocidad de circulación del dinero. ¿Qué pasa cuando estas dos van en la misma dirección? ¿Qué pasa cuando una va para arriba, la otra va para abajo? Lo veremos la semana que viene, Héctor. Vamos a dejar la semillita. ¿Vale? Perfecto, Pau. Pues bueno, acabamos el noticiero para hoy. Pasamos a Mauro, el experto. Vamos a analizar ahora pues un poco de divisas, un poco de SP500. Y me han dicho por el pinganillo que quizás el VIX puede ser. No se sabe. Vamos a verlo. Es un tema que seguramente dará mucho que hablar, sobre todo en épocas de incertidumbre como ahora. Y seguramente que de aquí a un par de semanitas habrá vídeos sobre él, porque es súper importante. Dejo ahí índice de la codicia y miedo, sobre todo en el Bitcoin, sobre todo. Eso es. Vamos a dejar ya a Mauro, que le toca. Mauro, vamos a ti.